tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Cambios al reglamento del transporte colectivo promovido por el Ministerio de Comunicaciones perjudica a los usuarios y beneficia a los transportistas, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tres de los más grandes ríos del país presentan considerable incremento en su caudal debido a las lluvias de las últimas horas registradas en algunas regiones del país. Así lo advierte Conred. El presente año podría cerrar con una cifra récord en la cantidad de embarazos entre niñas y adolescentes, según la organización que vela por los derechos de este sector de la población. Y la policía de Cleveland, en los Estados Unidos, ultimó a un niño de 12 años que llevaba una pistola de juguete. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias, y es que los cambios efectuados por el Ministerio de Comunicaciones al reglamento del transporte colectivo han sido rechazados por la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al considerar que representan más un retroceso que un avance en esa materia. El pasado jueves entraron en vigencia las reformas del Acuerdo Gubernativo 225-2012, reglamento para la prestación del servicio público a transporte extraurbano, emitido por el Ministerio de Comunicaciones. Las reformas señalan la modificación del artículo 55 de infracciones y valor de las sanciones. Dicho acuerdo es rechazado por la Defensoría de Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos debido a que, según ellos, se perjudica a los usuarios. Ahora las multas las tendrán que pagar algunas de ellas los pilotos de transporte y no los dueños. Estamos viendo que acá probablemente se dé una situación de mayor cobro de la famosa mordida en carretera, en donde con tal de no asirse de multas de 1,000 quetzales, por ejemplo, por parte de los pilotos, optarán por dar ese tipo de dádivas a los inspectores de la Dirección General de Transportes o a las autoridades que estén en la carretera. La Defensoría también señala que el acuerdo beneficia a los pilotos al momento que decidan efectuar medidas de hecho o suspender el servicio de forma arbitraria. Por ejemplo, por suspender el servicio de transporte de una manera injustificada. La multa en el año 94 era de 100,000 quetzales. Hoy estamos hablando de multas por esa misma situación o violación por 1,000 quetzales. Es decir, que estamos en una situación desventajosa a los usuarios, la población en general, en contraposición al beneficio, a las ventajas que están teniendo los transportistas. La Defensoría de Usuarios de Transporte Público reporta solo en el mes de octubre 65 pasajeros muertos y 34 lesionados en accidentes de tránsito. Guerra no descarta que estas cifras puedan incrementarse por el nuevo reglamento. Y quienes sí están satisfechos son los transportistas, quienes dicen que les beneficia económicamente y garantiza la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, la versión de los pilotos es contraria. Dicen que les perjudica en la economía debido a que si se registra un percance, la mayoría de los gastos serían pagados por ellos. Además, manifestaron que los salarios que están percibiendo son bastante bajos, y con el tema de las modificaciones al reglamento, la situación económica se empeora. No, porque mis trabajadores son profesionales, ¿me entiendes? Yo soy dueño, mis trabajadores son profesionales. Eso depende de los dueños, que escojan buenos trabajadores, que no tengan vicios, ¿me entiendes? Para evitar accidentes, ¿ya? Número uno. Número dos, hay que revisarle sus antecedentes penales y todo eso. Si el dueño hace un buen trabajo, el trabajador va a hacer un buen trabajo, obviamente, ¿me entiendes? ¿Cuántos trabajadores tienen a su cargo? Son como 8 en total. ¿Todos son profesionales? Los choferes todos son profesionales. ¿Qué tipo de exámenes usted o pruebas? Su licencia profesional. ¿Esto sí te afecta como trabajador? Sí, bastante. ¿De qué forma? Pongamos, a la hora de un accidente, el que sale mal es uno, no, uno tiene que
sus gastos por su cuenta, va. Ajá. Menos va porque el sueldo que le dan a uno aquí ya no es lo mismo. Sí, Entonces no estás de acuerdo con no, esta nueva ley. no, eso sí no. La época de fin de año se caracteriza por un cambio en cuanto a las condiciones climáticas. Llega el frío y se van las lluvias, pero eso no ha sido así en este año 2014, ya que en algunas regiones del país ha llovido intensamente y los caudales de los ríos han incrementado. Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en algunas regiones del país provocaron un considerable incremento de 3 a 11 metros en el cauce, los ríos Chizoy en Baja Verapaz, Usumacinta en el área de Huehuetenango y La Pasión en Petén. Hasta el momento la Conred no reporta daños materiales ni humanos. Asimismo, derivado al Frente Frío número 6 que ingresó este fin de semana a la ciudad capital o al país, se reportaron ciertas precipitaciones en el área de la franja transversal del norte que han ocasionado la crecida de algunos de los ríos, según lo reportado en el último boletín hidrológico que nos comparte el INSIBOME, en donde reporta el río Chixoy, el río La Pasión y el río Sumacinta con cierto nivel de crecimiento arriba de lo normal, por lo que se mantiene un monitoreo constante. Al momento no se tiene ninguna situación de inundación en esos sectores. También se dio a conocer que se ha incrementado los monitoreos sobre el volcán de fuego por la constante actividad que mantiene. Se mantiene un monitoreo con la actividad del volcán de fuego, ya que desde el día de ayer nos informaba en el último boletín especial del INSIBOME de que ha estado presentando explosiones de moderadas a fuertes, que esto ha ocasionado ondas de choque y que está haciendo vibrar techos y ventanas de aldeas y caseríos aledaños. Hasta el momento no se ha efectuado evacuaciones. Autoridades hacen el llamado a pobladores aledaños al volcán de fuego a guardar la calma. A la fecha, la Conred está en alerta amarilla por la temporada de frío. Efectivamente habrá fuerte frío a lo largo de los próximos días. Según el INSIBOME, entrarán a nuestro país al menos 10 frentes. Para este martes se tiene previsto que ingrese al territorio guatemalteco el sexto de 15 frentes fríos que están previstos para la presente temporada de bajas temperaturas. En la franja transversal del norte se registrarán 20 grados centígrados o menos, en la ciudad capital 22 y en el occidente de 8 grados o menos. Las ráfagas de viento también se intensificarán, alcanzando una velocidad de 40 a 60 kilómetros por hora. El día lunes podríamos tener todavía un ambiente bastante cálido y despejado en horas de la mañana, y en horas de la tarde incluso podríamos tener algunas lluvias hacia el suroccidente y Boca Costa con posible actividad eléctrica debido a la entrada de humedad del Pacífico. Hacia el día martes y miércoles podríamos tener el ingreso de un nuevo sistema, un frente frío nuevo. Este estaría favoreciendo a lluvias, nublados del norte al centro del país, principalmente el área de la franja transversal del norte y el Caribe, donde hemos tenido lluvias bastante importantes y donde estaríamos teniendo los mayores acumulados en esas áreas. Se recomienda a la población de que se mantenga lejos de vallas publicitarias o árboles que puedan caerse, ¿verdad? Y que puedan dañar a la población. Según el pronóstico del INSIBOME, este lunes el estado del clima será de un ambiente cálido y un cielo despejado en horas de la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde habrá lluvias con actividad eléctrica en las áreas del sur y occidente del país. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. .45. Momento de seguir con las noticias. He de contarle que este año 2014 podría cerrar con una cifra récord en cuanto a los embarazos entre menores de edad en Guatemala. Las organizaciones de derechos humanos y reproductivos aseguran estar preocupados por el incremento en embarazos en menores de edad. Según las instituciones, en lo que va del año van más de 29,000 casos de menores embarazadas y la mayoría de estos embarazos es producto de violaciones sexuales. Sí, realmente es por falta de voluntad política de ellas y de ellos, ¿verdad? Vemos que para el Ministerio de Salud el poner la educación integral en sexualidad en los establecimientos públicos y privados no es su prioridad, ¿verdad? En cuanto al Ministerio de Salud, sí ha dado pequeños avances que son significativos.
La entrevista añadió que tienen previsto que para fin de año la cifra se incremente aún más, llegando casi a los 35.000 casos de embarazos en menores de 12 a 18 años. En el departamento de Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos, incluyendo el área metropolitana. A comparación, el año pasado se registraban 25.000 embarazos, hasta este año van alrededor de 29.135 embarazos y vemos que es un incremento que ahí sí que de la noche a la mañana pues se dio en estos departamentos. Que la primera causa del embarazo en adolescentes viene siendo por parte de un familiar, ¿verdad? Y también por la falta del acceso a servicios de salud y también a la educación. Aseguró que le hace el llamado a las entidades del país para que prioricen en una educación más íntegra y más enfocada a las problemáticas del país, añadiendo que el Ministerio de Educación tiene que hacer un plan para educación sexual. Una experimentada escaladora guatemalteca busca que nosotros, los guatemaltecos, conozcamos todos nuestros volcanes y hacer ascensos masivos a cada uno. Para alejarse un momento del estrés diario y vivir una experiencia inolvidable en familia es uno de los propósitos del deporte sin competencia, Reto 37, que consiste en subir los 37 volcanes del país, impulsado por la andinista Bárbara Padilla. Por cuestiones climáticas, se pretende ascender 3 volcanes por año. La idea es básicamente fomentar el andinismo, tratar de inculcarle a los guatemaltecos más que todo el deporte sin competencia, porque el andinismo no es un deporte olímpico, no está a la vista del público y tampoco es un deporte donde haya carrera entre otras personas. Entonces la idea es prácticamente aprender lo que es este precioso deporte y bueno, en algún futuro mi idea también es hacer loterías de alta montaña. Los guatemaltecos con la edad comprendida entre 9 y 65 años podrán participar en el evento con un costo de 150 quetzales para niños y 170 para adultos. Bueno, los fondos son para hacer un refugio de montaña en la cumbre del volcán Acatenango, debido al fallecimiento de Diego Flores el pasado 2 de junio, y para sufragar parte de la futura expedición al Monte Everest 2015. Si usted está interesado en participar, puede ingresar a la página web www.reto37.com para más información. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? La policía de los Estados Unidos está en serios aprietos. 2 oficiales mataron a un niño. Llevaba en sus manos un arma de juguete. Un niño de 12 años murió a manos de 2 policías que le dispararon por portar una pistola de juguete en un centro recreativo de Cleveland, Ohio, según ha explicado la policía local en un comunicado. Las autoridades expusieron que los 2 policías, que han sido declarados en baja administrativa tras el suceso, fueron al centro recreativo tras recibir una denuncia sobre una persona que portaba un arma. Los policías le dispararon al menor de edad después de negarse a levantar las manos e ir a recoger lo que parecía un arma colocada en un cinturón, que se trataba de una réplica de juguete de una pistola de aire suave y de la que habría sido borrada la marca naranja que distingue estas armas de juguete de las reales. El adolescente recibió un disparo en el pecho y fue operado, aunque finalmente falleció. Las autoridades de Cleveland están investigando lo ocurrido. El gobierno de Afganistán ha acordado permitir que tanto Estados Unidos como la OTAN mantengan tropas en apoyo a su país en territorio afgano. El Parlamento de Afganistán aprobó este domingo los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la OTAN para permitir que soldados internacionales sigan en el país una vez finalice este año en una renovada ofensiva contra los insurgentes talibanes. La misión de combate internacional en Afganistán, que comenzó tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 para derrocar al régimen talibán, iba a terminar a finales de este año. Los nuevos acuerdos ratificados por el Parlamento permiten a Estados Unidos y la OTAN mantener un total de 12.000 soldados en territorio afgano para apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Sin embargo, los acuerdos llegan después de que funcionarios estadounidenses dijesen que el presidente Barack Obama había aprobado nuevas directrices que permiten a los soldados estadounidenses enfrentarse en combate con talibanes, no solo a terroristas de Al Qaeda en Afganistán. La decisión de Obama también supone que Estados Unidos puede realizar acciones aéreas de apoyo cuando sea necesario.
Al aprobar los tratados con 152 votos a favor frente a 5 en contra, los legisladores afganos no hicieron mención a la ampliación del papel de las tropas estadounidenses en la lucha contra los insurgentes. En su comunicado, el portavoz presidencial, Nasifullah Salarsi, dijo que los soldados extranjeros entrenarán, aconsejarán y asistirán a las fuerzas de seguridad afganas. Mientras trascendía el anuncio, al menos 45 personas murieron y otras 70 quedaron heridas en un atentado suicida perpetrado en la localidad de Yayakail, en el este de la provincia afgana de Paktika, durante un partido de voleibol de playa. He de contarle que en Israel se ha dado pues una oposición total a lo que ellos llaman una ley racista. El Consejo de Ministros de Israel aprobó el primer borrador de una norma que consagra el carácter judío del país por encima incluso de su naturaleza democrática. La ley básica que proclama el Estado-nación judío aún debe aprobarse en el Parlamento, donde comenzará a tramitarse esta misma semana. Y, dada la polémica que ha suscitado, se asume que sufrirá modificaciones, pero por ahora mantiene elementos que hacen que el centro y la izquierda cataloguen el texto de equivocado, crimen contra la convivencia o racista. Además de esa primicia de los valores judíos, no garantiza literalmente la igualdad entre todos los ciudadanos y elimina el árabe como lengua cooficial. El 24.6% de la población de Israel, es decir, el 1.9 millones de habitantes, no profesa el judaísmo. Casi 1,5 millones son árabes. El texto, que es una fusión de dos propuestas nacionalistas, fue aprobado por los partidos de derecha y ultraderecha, Likud, Israel Beitenu y Casa Judía, y rechazado por los ministros de Adnua, de la titular de Justicia Tzipi Livni y Yesh Atid, principal socio del primer ministro Benjamín Netanyahu, liderado por el ministro de Finanzas Yair Lapid. En el Estado de Israel hay igualdad individual para todos los ciudadanos, pero el derecho nacional está reservado solo para el pueblo judío, ha defendido Netanyahu, provocando la ira de sus opositores. En este escenario, el ejército israelí mató el domingo a un palestino en la Franja de Gaza, el primer muerto desde que israelíes y palestinos concluyeron en agosto último un alto el fuego en el enclave, indicó el Ministerio de Salud de Gaza. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana. Al terminar, será Enrique Godoy García Granados con Este Oeste. Mañana muy temprano, Elsa Mariana García y Mario Rosales. A la 1 p.m. Michelle Mendoza y Carolina Quiñones. Y luego a las 6 p.m. yo tendré el gusto de presentarle las noticias junto con Ana Lucía Mazariegos. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche y un fin de semana muy hermoso. Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45, hoy es el 23 de noviembre y es un gusto estar con ustedes para discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y aquellos que es previsible que ocurran en los próximos días. Claudia Méndez Herriaza, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pablo Hurtado, bienvenida también. Don Juan Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice don Enrique Godoy García Granados, quien hoy sustituye a Pedro Trujillo? Welcome back, señor. Welcome back, sí, ok. Volví desde el miércoles último, perdón, pero bueno. Al programa. Este es el primer domingo en el que estoy después ahora lo puede ver, Kiki, de las últimas 2 semanas. Es lo que cuenta, seguramente. Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho de qué discutir. Ha sido una semana, unos días de una gran cantidad de hechos noticiosos. Paola, querría arrancar presentándonos el primer tema de esta semana. Yo quiero presentar el segundo. Si quieren. Pero yo puedo presentar el primero. Dale tú y yo presento el segundo porque yo creo que hay dos grandes temas esta Miren semana. el nivel de acuerdos a los que llegamos en esta mesa. Vamos a hablar sobre ese punto y final, o punto y aparte, depende de cómo querramos verlo, que le ha puesto la Corte de Constitucionalidad a ese cisma que se provocó desde octubre último, cuando un grupo de amparistas fueron a la Corte de Constitucionalidad para apelar y para recurrir contra los procesos a través de los cuales se seleccionaron a los magistrados que hoy integran la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. En breve, ¿qué decían los amparistas? Que el proceso no siguió los procedimientos idóneos para garantizar a los guatemaltecos la conformación de cortes independientes y además idóneas para la administración de justicia. ¿Qué respondió la Corte? Que nada de eso ha sucedido
confirmó la elección de los 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de las salas de apelaciones y ordenó que asuman en 5 días hábiles. El Congreso de la República ya ha convocado para nombrarlos y ellos deberán asumir en cuestión de 2 días a partir de este domingo. Probablemente antes del miércoles ya están conformadas esos tribunales. Yo quisiera proponer 2 puntos de debate acá en la mesa con mis compañeros y el primero es: desde mi perspectiva no es un punto y final. Desde mi perspectiva ya quedó claro, y creo que es lo importante de todo este proceso que provocó el terremoto y un desequilibrio en las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones. Ya terminó esto, pero yo creo que lo que queda es que todo el mundo está convencido, desde los 2 espectros que se ubicaban en estos planos, tanto el conservador como el liberal que promovía el cambio, de que el sistema está completamente colapsado y que hay que revertirlo. Precisamente este jueves 26 o este miércoles 26, si siga convocado a unas mesas de diálogo. ¿Qué es lo que propone? Que se empiece a encarar ya la reforma. Hay 3 mesas de trabajo propuestas, una de ellas es la carrera judicial, la otra son todos los impedimentos con los que se topa la justicia penal para avanzar, y hay una tercera mesa sobre derecho indígena. Lo que se está proponiendo acá, tanto de parte de CICIG como de la propia Corte de Constitucionalidad, es que los expertos, los académicos, los jueces, los magistrados y los diputados discutan ya cuál es entonces la forma en que deberán elegirse los futuros jueces en el 2019. ¿Quién arranca, don Enrique Godoy? Yo creo que hay 2 temas tal vez bastante diferentes. Uno, cómo se llegó al 3-2, que es un tema más de política interna de la Corte. Los que estuvimos un poco cerca de escuchar el proceso, y hubo un momento en que estaban 2-2, y el tercero a favor en todo caso era Mauro Chacón, pero Mauro Chacón se inhibe, y en el momento que se inhibe, en teoría todos asumen que cuando entra Medina estaría 3-2 a favor de revertir una buena parte de todo el proceso. Sin embargo, en ese momento se cambia de lado Alejandro Maldonado, y Alejandro Maldonado vuelve a conformar mayoría del lado contrario a lo que algunos esperaban de él. Entonces el caso este es un poco de una política interna que se ha estado dando dentro de la Corte, a diferencia de la Corte Suprema, donde había un 7-6, al ir uno se vuelve un 8-5, eran grupos un poco más estables. La CC varía dependiendo de los casos, y cómo se conforman mayorías dependen mucho de los casos específicos. Por eso lo curioso en este caso fue cómo cambió Alejandro Maldonado. ¿Y cuál puede ser la causa de ese cambio de opinión de Alejandro Maldonado? Yo creo que hay varios temas. Si fuera así. Hay varios temas. Uno es obviamente una persona que es electa por el Congreso de la República. Y tarde o temprano, mal que bien, esta elección la habían avalado principalmente desde el Congreso de la República. Entonces hay un poco una presión del lado de sus electores por el dinero. Y ojo, esto pasa frecuentemente. A quien elige la Universidad de San Carlos recibe presiones de la Universidad de San Carlos para ver cómo va a votar en algunos casos, presiones sociales. Por eso se pidió la anulación del proceso, completamente. para que los magistrados no lleguen. Pero ese es el punto que yo estaba planteando, donde aquí la integración de la CC tiene una característica muy similar a lo que se está alegando en contra del resto de las Cortes. Hay grupos de interés que tienen puestos magistrados porque así lo establece el sistema de cuotas así lo ha establecido. Hay grupos de interés que colocan a sus magistrados en las diferentes cortes, incluyendo la CC. A mí lo que me deja esa resolución es como una desazón, como una frustración más como ciudadana. Yo creo que no sorprende mucho porque habíamos escuchado ya varios cantos de sirena que iba a ganar más los que iban a denegar el amparo definitivo. Pero cuando uno ve después de ese no, y que nos gusta o no, la institucionalidad es primero que los casos específicos o la discusión que estaba acá de un sistema de justicia que no es independiente, que llegan los magistrados con este cúmulo de deudas. Vaya, se respeta la resolución de la CC, se respeta la institucionalidad, pero no deja de causar una zozobra de qué viene ahora. Cuando la misma resolución dice que lo que corresponde ahora es que el Congreso promueva una discusión estructural para reformar la Constitución en el ámbito de justicia y seguridad, sabemos que eso no va a salir del Congreso y que es tan inviable en año electoral como en la mayoría de épocas. Entonces, ¿qué va a quedar? Que venga la discusión de otros sectores, pero como actúa o como funciona Guatemala,
lo que me queda es ese sentimiento de que corre y va de nuevo, y va a empezar un nuevo capítulo y cada vez va peor. Yo creo que se perdió una oportunidad importante para garantizar independencia judicial. En términos reales, lo mismo. No sé si aquí, pero supongo que a la mayoría de la mesa nos cabe la certeza de que esas no son cortes independientes, de que lo que vamos a tener ahí durante los próximos años son cortes de apelaciones y Corte Suprema con graves problemas de vinculaciones en términos políticos y en términos también de sectores. Pero Juan Luis, aquí viene la segunda parte del debate, que es la que decía Claudia. A ver. Porque el dilema aquí en realidad es que es como que si ahora es que hay grupos de interés, no, siempre los han habido. No, pero siempre nunca se había alcanzado un nivel como el que se alcanzó en esta ocasión. Siempre los han habido, Juan Luis. Pero déjame hablar, Quique. Yo te dejé hablar. Es que no se había alcanzado un nivel de rechazo, de reclamo y de evidencia como el que se llegó a alcanzar en esta ocasión. En todas las ocasiones anteriores simple y sencillamente se había dado por bueno lo que habían actuado al final los políticos en el Congreso de la República. Me parece que en esta ocasión se llegó a un colmo, que hay evidencia clara frente a los magistrados, aunque dice el señor Molina Barreto que no se les logró convencer. Hay dos que sí parecían estar convencidos y que votaron de manera independiente, y dicen ellos con claridad, se dejó sin tutela la garantía de independencia judicial para los ciudadanos. Bueno, aquí lo que hay un crujir de dientes y de huesos, porque hay una transición de las fuentes de poder. Eso es lo que estás viendo en este momento. Los grupos de interés siempre han habido. La estructura de empresas organizadas. De dientes y huesos viene, Quique, con todo respeto, desde hace unos 10 años. No es nuevo. Yo comparto con Juan Luis. Yo comparto con Juan Luis su punto y le voy a decir qué es lo que sucede. Toda la vida ha existido, pero no porque toda la vida ha existido y no se haya denunciado, significa que la denuncia de ahora no significa un alto y una oportunidad. Por eso cuando presentaba e introducía yo el tema, yo proponía que fuera un punto y aparte, porque si ustedes se dan cuenta, el propio presidente de la Corte de Constitucionalidad, que votó a favor del actual proceso, él mismo admite que el proceso de selección está agotado, obsoleto. Es obsoleto y no nos garantiza una elección idónea. Y quiero pasar a esto, porque yo no quería centrar en el debate en qué fue lo que sucedió en la Corte de Constitucionalidad, que es válido analizarlo, pero yo creo que toca ahora enfocarnos en el futuro y como se ha dicho y se ha discutido tanto en la mesa, ¿por qué hasta ahora se dijo? ¿Por qué no se ha dicho desde ahora? El primer documento que se va a presentar en estas mesas que convoca la CICIG y me imagino que sectores de la sociedad organizada es un documento que recopila todos los intentos y todas las propuestas de reforma desde 1996 hasta el 2012. Entonces, no es nuevo que se esté discutiendo, no es la primera vez que se dice, pero creo que esta vez sí tocó el punto de crisis. Sí. Y yo creo que hay que esforzarse y enfocarse sobre ello. Estoy de acuerdo, pero el punto de crisis, lo que está rompiendo todo, y ese es el crujir de dientes y de huesos que yo insisto que hay, es porque quienes por, no 25 años de esta Constitución, por 50 años tenían el monopolio de poder nombrar jueces, magistrados, y es el sector privado organizado y una estructura de bufetes privados del área metropolitana. Yo no veo al sector ahora. Es que ahora ya no tuvieron el poder, Juan Luis. Pero yo no veo al sector privado organizado siendo precisamente quien se opone. No, porque está partido en dos. Sino veo más bien la parte más conservadora, que es la Cámara del Agro. Veo más bien a grupos de ciudadanos oponiéndose a la forma que se integró. Pero lamentablemente esos grupos de ciudadanos son tan magros. Hay varios intereses en defender o en desvirtuar el proceso. Bueno, por supuesto que la Cámara del Agro prefiere las cortes que se Cámara plantearon. de Industria, que tenía algo, pero yo a la Cámara de Industria no la he visto beligerante a favor de que se modifique el sistema o a favor ninguna. Sí, por favor, no, pero la del Agro sí a favor de que se mantenga el sistema. Sí, pero hay una estructura que se está rompiendo. Quizás no a favor de que se mantenga el sistema, pero se aprovecha del sistema. Y por eso no me extraña el fallo de la CC. ¿Cómo los magistrados que se han visto beneficiados de ese sistema van a retarlo y desafiarlo? Yo creo que el gobierno de la República, de acuerdo con Líder, ha logrado perfeccionar, digamos, cubrir su retirada. Tienen una fiscal a la medida, tienen la fiscal que querían, lo consiguieron. En ese caso sí, con todo el apoyo del sector privado, pero sobre todo de las universidades privadas. A los decanos va a haber que responsabilizar directamente y es a quienes yo más responsabilizo de lo actuado en la integración de cortes de apelaciones, en la integración de Corte Suprema y en Fiscalía General. Entonces el gobierno logra cubrir su retirada con una fiscalía que le conviene. En sociedad con Líder. Con una
con unas cortes de apelaciones y una Corte Suprema que también le conviene. Me parece a mí que eso es de lo más relevante que hay. Los ciudadanos quedamos, como decían los dos votos disidentes, desprotegidos porque no hay garantía de justicia independiente. Solo otra cosa, imagínense cómo va a ser ese periodo de tanto Cortes de Apelaciones como de Suprema de Justicia. Yo no me atrevo a decir o a opinar sobre su legitimidad, porque legalmente van a ser los magistrados electos, pero hay grupos que ya tienen la vista puesta sobre ellos, hay casos que se denunciaron durante el proceso, después de la elección. Me parece que va a ser todavía más atropellada la impartición de justicia de parte de estos magistrados en los siguientes años que ellos van a estar. Estas cosas no van a quedar sanadas, va a estarse siempre insistiendo en que este proceso fue atropellado. Hace 15, 20 años habían 5.000 abogados que votaban, 90% del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Conforme más se ha ido dispersando ese poder y tenés 20.000 colegiados, de los cuales alrededor de 15.000, 16.000 son abogados realmente, y muchos de ellos trabajan para el Estado, las estructuras de poder dentro del colegio de abogados, que eligen aparte de los electores, ha ido cambiando. Y eso es parte de lo que has visto, grupos más vinculados a un CDCON, a estas estructuras que se han ido alejando cada vez más de la fuente de poder. Y ese es el problema, que algunos grupos tienen, que han perdido control de algo que antes tenían más cerca de ellos. Tenemos que ir a la pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre los hechos más relevantes ocurridos esta semana y los que habrán de venir. Ya venimos. El otro tema de la semana es la captura de Haroldo Mendoza Mata. Es el hombre que la CICIG y el Ministerio Público identificaron como la cabeza de una estructura paramilitar que se ha encargado o se ha dado a la tarea de matanzas, extorsiones, robo de ganado, robo de tierras, desapariciones forzadas, vigilancia de personas, patrullajes, allanamiento de viviendas. Un ejército, lo ha llamado la CICIG, paralelo al Estado, que opera entre Izabal y Petén y tenía su cabeza acá en la capital y a sus sicarios en incluso el occidente del país. Haroldo Mendoza Mata es un miembro de la familia Mendoza que históricamente se le ha vinculado con el narcotráfico en el oriente de Guatemala y tenía toda una red que ha empezado a ser desarticulada. Déjenme hacer una referencia de algo que ocurrió a mediados de octubre, de información que fue poco difundida, pero que tiene que ver con este caso. En la comisaría de San Luis Petén se consignó a un grupo de 7 hombres que transportaban más de 20 reses que fueron identificadas por sus propietarios y que habían sido sacadas de una finca. Ese grupo fue vinculado desde octubre a la familia Mendoza. Esto ha culminado o ha sido parte de esta investigación que mostró la CICIG esta semana y que toca a un grupo que hasta en este momento no se había tocado por parte de ningún gobierno, los señores Mendoza. Hemos visto familia Lorenzana, hemos visto al grupo del señor Chamalé en noroccidente, pero los Mendoza habían sido un grupo formalmente de empresarios que siempre se rumoraba que tenían actividades ilícitas, pero es la primera investigación que documenta cómo operaban y en qué. Claudia y Quique Godoy entrevistaron esta semana a una investigadora de este grupo. Yo prefiero que Claudia les cuente quién es, porque vamos a conversar con ella desde México vía teléfono. Gracias, Paola. Y nos acompaña ya Mari Speck del Grupo Crisis. Ella es la directora para América Central y México. El Grupo Crisis emitió un informe en octubre de 2011 y quiero entrar directamente con Mari Speck con una referencia que Paola hacía cuando presentaba el tema. Mari Speck, tú llamaste a los Mendoza Mata los intocables de Izabal. Cuéntanos qué fue lo que descubriste a lo largo de tu investigación sobre ellos. Bueno, no fue una investigación específicamente sobre los Mendoza, sino sobre la violencia en la zona oriental del país, en Izabal.
Y lo que yo encontré es que todo el mundo hablaba de los Mendoza, incluyendo hasta el presidente Colón mencionaba a los Mendoza como uno de los 5, creo que fueron 5 grupos familiares involucrados en el narcotráfico. Y también había varias menciones de ellos en investigaciones de parte del Congreso y entidades americanas. Pero a diferencia de otros grupos, como por ejemplo los Lorenzano, no había ningún cargo contra Mendoza, Guatemala ni afuera. Así que yo creo que habían mantenido un perfil muy bajo, fueron muy cautelosos, hasta ahora parece, porque no había cargos contra ellos ni por narcotráfico ni por otros abusos. Sin embargo, en la zona, y quiero destacar ahora, que son rumores. Nadie quería hablar con nombre propio acerca de lo que pasaba en la zona de Izabal. Y obviamente son acusados, no son condenados hasta ahora. Entonces, va a ser muy interesante ver lo que pasa en el debate si llega a un proceso. Pero según los rumores, era una familia sumamente poderosa en la zona y había otras familias, dicho sea de paso, también vinculados con el narcotráfico que estaban acaparando tierras y haciendo otros abusos en la zona de Izabal. Yo quiero preguntar, si los Lorenzana se sabe que el caso se abrió primero en Estados Unidos, fue Estados Unidos que reclamó a Guatemala que fuera llevado para ser juzgado allá por trasiego de cocaína, ¿cómo puede entenderse la situación de los Mendoza? No es Estados Unidos el que está demandando aquí la apertura del caso, sino es una comisión contra la impunidad. ¿Qué cree usted que propició que finalmente los señores, la familia, fuera vinculada a este caso que no había sido posible o no se había intentado en gobiernos anteriores? Mire, yo creo que hay todo un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público con la ayuda de CICIG. Y esto es una demostración muy importante del hecho de que ya pueden investigar y llevar se supone detener, capturar y llevar a proceso poderosos grupos como esta familia en Izabal. No hubiera sido posible antes. Yo creo que hay que señalar que el Ministerio Público, con la ayuda de CICIG, ha podido llevar a cabo una investigación, parece que fue de varios meses, y a raíz de un masacre, según tengo entendido, a raíz de un masacre la semana pasada, con esta información podrían ir y capturar a los acusados en varios lugares, no solamente en Izabal. El control que ellos mantienen en un departamento como Izabal y también en Petén les ha hecho pues enormemente poderosos. Se sabe que los Mendoza han establecido vínculos y han intentado ingresar, por ejemplo, al Partido Patriota. 8 años atrás se denunció eso y se ha sabido también que han tenido vínculos con el partido líder. ¿Conoce usted algo de esto? Mira, yo no quiero hacer comentarios sobre ningún vínculo con un partido específico, pero yo creo que es obvio que cuando hay tanta plata en manos de organizaciones de criminales, van a tratar de pagar protección, van a tratar de infiltrar a los partidos. Por eso es tan importante que haya transparencia en las finanzas de los partidos, sobre todo en las zonas donde opera grupos de crimen organizado. Mari, hay un tema que llama la atención, lo hablábamos contigo esta semana, el que esto surge, esta persecución específica surge de una denuncia de un grupo de campesinos, de una comunidad que se siente acosada, y es un proceso que está íntimamente ligado a temas que no están vinculados al narcotráfico y que son acciones que se han llevado a cabo expresamente en Guatemala contra ciudadanos guatemaltecos. Y es un ministerio público que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que busca el apoyo de la CICIG en el momento en que tiene la denuncia. Bueno, yo creo que eso es sumamente importante señalar. Llevar a cabo un proceso, por ejemplo, contra los Lorenzano en Estados Unidos, bueno, es importante, pero realmente no ayuda necesariamente mucho a Guatemala. Es muy importante que Guatemala tenga la capacidad de investigar y condenar
si es el caso, si tienen la evidencia, condenar a estas personas en Guatemala, para que la gente tenga confianza en la justicia guatemalteca y que no tienen que pensar que, bueno, hasta que Estados Unidos tenga algún cargo, no van a detener a nadie. Yo tengo acá unas líneas de tu informe que quiero que tú comentes. Uno de los abogados, cuando lo entrevistaste en el 2011, te hablas precisamente sobre el robo de propiedades. Te enfocaste en todo ese fenómeno que ocurría allí y que de hecho es la raíz de la denuncia que los lleva a la cárcel hoy al miembro de la familia Mendoza Mata. Este abogado te dijo lo siguiente, leo, no es poco común encontrar diferentes personas que figuran como propietarios del mismo predio, pero además te dijo, si usted quiere iniciar una empresa en esta región, no le pregunte a la ciudad, vaya y pregúntele a los Mendoza. ¿Cuánto tiempo, cuánta denuncia, cuánto escuchaste tú de esta práctica de parte de esta familia, tanto como con familias de estratos económicos altos como medios, pero también bajos, campesinos y agricultores, sobre este arrebatamiento de predios? Mire, yo no puedo decir exactamente hasta qué punto, o sea, cuántos casos hay, pero hablé con varios, hablé con gente, hablé con concejales, hablé con miembros de la iglesia, traté de hablar con una variedad de personas en la zona y también con personas que trabajaron en la fiscalía. ¿Hasta qué punto sea cierto? No sé, pero los rumores en sí pueden intimidar a las personas que viven allá. Si la impresión es que tú tienes que ir a un grupo, a una familia, y no a las autoridades legítimas, es un problema muy grave. Entonces, y no solamente pasa en Izabal. Yo me acuerdo haber hablado con un abogado en Guatemala, en la ciudad, en la capital, que tuvo que vender su propiedad en la costa por intimidación. El problema con la propiedad es no solamente Izabal, sino es un problema nacional y también tiene que ver con el desorden que hay en el registro de propiedades. Mari, vemos que saquean viviendas, se participan en patrullajes, pero cuando uno escucha este caso que no sé si recuerdas que mencionaba al principio, de robo de ganado, estaban robándose 2 docenas de vacas, ¿qué se puede colegir de eso? El negocio de la droga ha sido menos rentable para las familias en el oriente del país y han tenido que diversificar los negocios ilícitos porque la droga ya no es suficiente, o simplemente es una expansión de sus actividades comerciales además de lo de la droga. Mira, evidentemente todavía hay mucha droga que está pasando por la zona. O sea, ahora mucha droga entra en Honduras y pasa por Izabal, por Zacapa, por Chiquimula. Entonces no creo que haya disminuido mucho el negocio de la droga, pero puede ser que haya más competencia. Eso es algo que se nota también aquí en México. Pero yo creo que la droga es el origen de la riqueza de muchas de esas familias. Pero como cualquier negocio, buscan forma de diversificar y buscan también tener, yo creo que este tipo de crimen también le da un control sobre la comunidad. Así que no me sorprende que haya otro tipo de negocio. Puede ser que hay otras familias y otros grupos que ahora dominan la droga en la zona y los Mendoza han tenido que buscar otros medios, tal vez decidieron que la presión era demasiado alta, quién sabe, pero no debe sorprendernos que un grupo con tanto poder económico trate de expandir sus negocios y como es tan fácil extorsionar, como es una población normalmente muy pobre, que siente muy desprotegido, es muy fácil robar y extorsionar y hasta secuestrar. Marispeck, gracias por acompañarnos por la vía telefónica. Se trata de Marispeck, la integrante del Crisis Group para México y Centroamérica. Es autora de una investigación sobre narcotráfico en Guatemala. Y vamos rápidamente a discutir lo que ella nos ha dicho. Me encanta esa última pregunta, Paola, respecto a... ¿No es suficientemente rentable el narcotráfico para que tengan incluso que robar reses? Pero miren lo que nos dice ella. ¿Competencia?
y también para infundir terror y control en la población, que de hecho lo hacen, más por temor la gente que porque se sienten protegidos, se someten a la voluntad de estas familias en el departamento de Izabal, por ejemplo. Empresas de construcción que han tenido contratos de construcción pública desde la época de Oscar Berché, pasando por el de Álvaro Colom y no sé si exactamente durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero la cifra que ha aparecido en la prensa nacional se refiere a 2.5 millones de quetzales en contrataciones de obra pública, pero sí ha habido una gran cantidad de negocios en los que han participado los miembros de la familia Mendoza. Y también recuerden que existe un registro alrededor del 2004 o 2003 cuando se descubre que un miembro de esta familia provee a la campaña política de la Gana a través de la facción del Partido Patriota una suma importante de dinero para el proselitismo de aquella época. Ustedes recordarán que el propio presidente Otto Pérez Molina salió a aclarar que... No fue así. ¿Cómo fue? El hecho fue que entiendo que Alejandro Sinibaldi, quien se hacía cargo de la organización departamental de Izabal en aquellos momentos en que iniciaba el Partido Patriota, las actas de afiliación en Morales incluían a la familia, a alguien de la familia Mendoza, y uno de ellos era el secretario de la filial municipal. Sinibaldi recibió el encargo del Partido Patriota de llegar a excluirlos de ese libro y deshacerse de los Mendoza, porque por supuesto tenían esas vinculaciones con el narcotráfico. Entiendo que Sinibaldi tuvo que sentarse en los libros, en una reunión pública, tuvo que sentarse en los libros. Y hoy hay un Wikileaks en donde se sostiene una conversación entre el entonces candidato Otto Pérez Molina y el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, creo que era el señor Derham, o no recuerdo exactamente quién era, pero él termina preguntándole sobre esa vinculación y Pérez Molina le hace esta explicación que yo acabo de hacer de una manera más sucinta. Yo creo que hay un tema de lo último que decía justamente María, es que ¿qué vino primero? Muchos de los grupos estos tienen originalmente ciertos tipos de negocios. El tema de los cuatreros o del robo de ganado y demás es algo que ha sido persistente en toda la región históricamente. ¿Qué vino primero? Si hacían esos negocios antes y crecieron hacia el narcotráfico algunos, o si estando ya en el narcotráfico lo utilizan como una herramienta de terror. ¿Cuál es el que vino primero o no? A veces cambia dependiendo de qué grupo lo hace. Sí. Lo que sí es importante es que están en el negocio de lo ilegal. Sí. Ese es en lo que están, es en el negocio de lo ilegal. Y después utilizan modelos como las constructoras y demás para lavar los activos e incorporarse. Exacto, porque ya tienen toda la estructura. Pero curioso porque utilizan no solo para infundir terror, sino porque saben que ya están vistos. Tienen que ser más cautelosos. Eran los señores de Izabal. Pero fueron. Ellos tuvieron que bajar mucho su perfil. Pero de hecho, tienen hospitales, tienen una serie de cosas. Mari Speck resalta que ellos son, digamos, los empresarios de esa región. Acuérdese que Fuentes del Norte, la empresa de transporte extraurbano, también resalta la propiedad del hotel, de la constructora. Y por otro lado, destaca cuál es la contribución de ellos hacia la comunidad donde viven. Y no olvidemos su participación en el fútbol. El informe de Mari Speck hace una diferenciación entre el discurso público y el discurso privado. Y ella hace énfasis en que la única vez que públicamente se dijo sobre la vinculación de esta familia con el narcotráfico vino de la propia boca del expresidente Álvaro Colom. Ustedes recordarán que en una entrevista cita a las 5 familias que tienen vínculos con el narcotráfico. Luego se rumoraba y todo se quedaba en el nivel de rumor. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de regreso este domingo a las 8:45 y vamos a hablar un poco hoy de las cifras. Tenemos en cifras esta semana un dato, una cifra en particular que vamos a dar, que es 2.000 millones de quetzales. Esta es una cifra que es la que ha planteado principalmente el partido UNE, la bancada de la UNE, y ellos han planteado que son 2.000 millones de quetzales los que hay que reducir del presupuesto del año 2015 para que ellos estén de acuerdo, entre varias otras condiciones que tienen que ver con no autorizar
ejecución por acuerdos de excepción, más que si fuera con red, para una emergencia en particular. El poner una serie de candados al sistema de presupuesto del 2015 y otras dos condiciones más que van en esa misma línea. Entonces son 2.000 millones de quetzales. Sin embargo, cuando se da la reunión para hablar del tema, de lo que menos se habló fue de presupuesto, porque regresaron a querer hablar de los bonos. Pero yo aquí que entendí que a lo largo de la semana el ministro de Finanzas dijo que era técnicamente imposible reducir rubros, pero al final estaban evaluando cómo llegar a eso. La UNE planteó 4 rubros específicos de donde podían salir las reducciones. Una de ellos es que dicen se está duplicando el fertilizante a repartir el próximo año, en un año electoral. Dicen, podemos regresarlo al monto original, hay 400 millones de quetzales solo allí. Lo mismo pasa con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un incremento sustantivo en el presupuesto en el año electoral, pero además en un ministerio que no ha tenido la ejecución presupuestaria que podría tener. Entonces, solo ahí hay 1.000 millones de quetzales entre esos dos ministerios. A mí me gustaría agregar también que la UNE, aparte de lo que usted señala, empieza a enumerar los campos en donde se debe de economizar este gobierno el gasto. Y el primer lugar lo ocupa la publicidad presidencial, el gasto oneroso en promover la figura del presidente, y también establecen una condición para llevar adelante ese presupuesto, y es la que toda compra de emergencia la ejecute solamente con red. Y solo para desastres naturales o algo similar. Ajá, que así debiera ser, porque así están definidas. Y por último, prohíben las compras por excepción para el siguiente periodo. A mí me llamó muchísimo la atención esa reunión que se produjo, fue el jueves por la tarde en Casa Presidencial, en que el presidente y la vicepresidenta fueron anfitriones de prácticamente todos los jefes de bancada. De la crisis del Estado. Pero a mí me sorprende, pues es positivo, y en una democracia es razonable que discuta oposición y oficialismo. Pero que el señor Roberto Villate haya llegado a la Casa Presidencial, primero es un hito, porque el partido líder simplemente no ha participado. Dice que fue a conocer ya oficinas. De discusiones. Pero la verdad que por un lado es positivo, y por el otro entiendo lo que dice Quique, que la discusión giraba antes respecto a la urgencia que tiene el gobierno de que se aprueben los bonos, más que de aprobar el presupuesto. Si bien, por supuesto, el presidente y la vicepresidenta piden que se apruebe un presupuesto para el año 2015. La pregunta es, ¿hay tiempo todavía para emitir eso, para aprobar, emitir? Ejecutar. Y ejecutar eso. Bueno, para ejecutar yo creo que sí, porque en términos reales tienen que pagar mucha deuda, y tienen que pagar una buena cantidad en aguinaldos y en el salario que se paga adelantado, por ejemplo, para los maestros, ¿no? Pero hay una cosa curiosa con respecto a esto, porque van a volver a ejecutar cerca del 90 al 92% del presupuesto como fue el año pasado. Esos 108 puntos que no van a ejecutar equivalen más o menos a 4.000 millones de quetzales que se dejarían de ejecutar. Entonces los vacíos realmente son más de liquidez, de efectivo, por fuentes de financiamiento, porque parte del recurso que tienen era de préstamos u otras fuentes que no lo pueden usar para salarios y para algunos gastos recurrentes. El problema es de liquidez realmente, y eso es lo que les está generando crisis. Más el problema de liquidez que de techos presupuestarios físicamente. A mí no me sorprende lo que decía Juan Luis, que vimos a Roberto Villate en Casa Presidencial, sobre todo después de que el Partido Patriota y líder pidieran la destitución de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ambos hicieran esa alianza. Muy torpe esa jugada, muy absurda y muy torpe, y sin ninguna viabilidad. Y también acuerdan quitar la interpelación a la ministra Cintia del Águila, que yo creo que esa es una cifra interesante, Quique. Se perdieron más de 2 millones de quetzales en todos esos traslados de la ministra al Congreso. Son más de 20.000 quetzales cada vez que se trasladaba. ¿Cómo se pueden gastar 20.000? Ella trasladó su despacho al Congreso. No, por supuesto, pues la pregunta es que cuando usted ve la cifra, suena hasta enorme. Invertidas también ahí. Esa es la parte. O sea, el tema no es efectivo, sino que son tiempos de todo su equipo. Eso es lo que es. Recuerdo bien, 210 veces creo que fue. 122 veces son la cifra. Pregunto, ¿les parece que hubo acuerdo también entre el líder y Patriota para cerrar la interpelación a la ministra de Educación y promover la interpelación del ministro de Energía y Minas para el próximo 30 de noviembre? Rápidamente le pusieron fecha. Es evidente que sí. Que tuvo que haber acuerdo también del Partido Patriota. También lo hubo, como se hizo evidente esa moción que plantea el líder Villate y Camey para destituir a los magistrados. O sea, son dos cuestiones que son muy parecidas. Ahora, es muy torpe que los dos partidos políticos más mayoritarios propongan
destituir o pedir la renuncia de los magistrados. El acuerdo dice removerlos. Eso es lo que dice, la remoción de los magistrados. No, pero sobre todo articulan ahí uno de los pretextos o de las causas, ese aumento salarial del cual ya dieron marcha atrás. Vamos rápidamente a presentarles información reservada en este momento. Le vamos a hablar de la revista Contrapoder y de la circulación de esa revista el pasado día viernes. La revista salió como prácticamente todos los jueves por la tarde a circular y colocó en su portada una investigación que se refiere al robo en la Policía Nacional Civil. Mire pues, se logra demostrar que se ha creado una red de 3 talleres que en realidad no existen, en los que se finge, 4 talleres, en los que se finge que se hacen reparaciones a autopatrullas que en realidad no son reparadas en ese sitio y no son reparadas por los montos por los que se le está cobrando al Estado. La cifra completa de dinero que se está erogando hacia estas empresas, 4 empresas que son talleres y una que es una constructora, es de 33 millones de quetzales, pero la investigación que realiza Contrapoder solo logra identificar 10.2 millones de quetzales, pues por las limitaciones de tiempo y de espacio de la documentación a la que se tuvo acceso, la cual, por cierto, tuvo que ser solicitada por medio de la Ley de Acceso a la Información. Pues bien, la revista sale a circular después de haber obtenido las reacciones tanto del ministro de Gobernación como de los funcionarios, el subdirector Rodríguez Heredia, que es directamente el encargado de este tipo de gastos. Después de haber obtenido las versiones de ellos, sale a circular el viernes por la noche, el jueves por la noche, y de inmediato empieza a ser comprada prácticamente en todos los puntos de venta al por mayor. Se llega a un momento incluso en el que motoristas con radios a su alcance, con radios en sus manos, se ponían de acuerdo para alcanzar a los repartidores de la revista Contrapoder, a los que entregan las suscripciones a domicilio o en oficinas en donde se distribuye, y les ofrecían comprarle a los repartidores esa revista que no está a la venta porque ya fue comprada por los suscriptores. Se trata en términos reales de un esfuerzo coordinado, organizado para impedir que una publicación circule. Por supuesto, una publicación que tiene una nota que resulta francamente incómoda para funcionarios de gobierno. Yo voy a agregar otra información reservada y la llamamos así porque no es oficial y porque no tenemos la documentación como para mostrársela a la audiencia. Pero en la redacción llegó una información de que esa subdirección de apoyo y logística de la PNC había girado las instrucciones para que su personal o personas enviadas por esa subdirección saliera a los puntos de venta y comprara la revista. La información que nos dieron concretamente fue que tenían derecho a pagar hasta 40 quetzales por ejemplar, cuando cuesta la mitad, y tenían que buscar a la gente incluso antes de que llegara al punto de venta. Otra información que nos llegó por Twitter fue de una persona que en un supermercado vio a alguien agarrando todas las revistas y pagándolas en la caja. Lo que yo quiero denunciarlo como miembro de esa redacción de Contrapoder es que esto se llama censura. Y es una censura torpe porque los medios digitales ahora permiten difundir cualquier tipo de información, no es necesario solamente acaparar el material impreso, pero es una manera de callar la publicación. Y presumimos que es con fondos públicos, porque ese dinero difícilmente va a salir de la billetera de un funcionario aludido o del empresario que hace estos servicios fraudulentos. Porque alguien en moto con radio, señores, a mí me parece que no es alguien que salió a comprar revistas porque le encanta nuestra revista, que ojalá fuera así. Pero eso se llama censura. Y nosotros buscamos al ministro de Gobernación para darle este mensaje. No es permisible que una entidad, una dependencia de una entidad del Estado haga este tipo de acciones. El ministro de Gobernación ha recibido nuestro mensaje y esperamos que emprenda una investigación de esta segunda acción, no solo del dinero que se han robado en la policía, porque ese es el término, sino del funcionario que puede estar detrás de esta censura a nuestra investigación. Y también me pongo a pensar en qué papel queda el ministro de Gobernación cuando algo así ocurre en una institución de la que él debe tener control. No me refiero únicamente al hecho de que se tenga información de que desde esta unidad, desde esta dependencia, se dirige toda una acción de censura a un medio. Me refiero también a la nota que no quieren que lean, porque la están retirando porque no se quiere que se lea. ¿Cómo se articula
un proceso prácticamente de hormiga y se sigue durante 2 años para desfondar a la Policía Nacional Civil. En medio de la crisis que tiene. Sí, yo creo que es burdo y es absurdo, o sea, ambas cosas. Que burdo el actuar, la forma en que lo están haciendo, pero absurdo porque lo que decía Paola, igualmente en su momento se levanta esto en medios digitales y llega al conocimiento de las personas suficientes para que tengan la información. Entonces no guarda sentido, no tiene lógica lo que se está haciendo porque no se logra el objetivo al final. Además se puede decir algo. Se cree en ridículo. Todo lo contrario. La revista, por supuesto, ha ampliado su impresión y está de nuevo a partir del día lunes muy temprano en todos los puntos de venta. Además, los suscriptores han recibido su copia, pero además los que quieran leer esta revista y el artículo completo pueden descargarlo vía App Store o Google Play. Es decir, hay muchísimas opciones y como decía Quique, es absurdo realizar ese tipo de censura a estas alturas del camino que solo les desprestigia mucho más y les pone más absurdo, pero es triste. en evidencia. Es absurdo y aunque se pueda vencer, tampoco es permitido. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Y además el Canal Antigua también hizo una réplica de esa investigación y se ha difundido. No sé, me parece... Muy bien. Y aparte caro para el Estado, salir a comprar revistas. Vamos a despedir entonces ya esta emisión de domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos. Le dejamos en compañía de nuestra viñeta de la semana y que tenga usted un muy feliz descanso.